Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza el programa de esta noche de martes que se compondrá de 3 entrevistas personales. Tocaremos 3 temas distintos en lo que es la víspera de un día histórico para Oviedo y para Asturias con la llegada mañana del tren de alta velocidad. Después de 19 años de espera, después de 4.000 millones de euros de inversión, la alta velocidad llegará al Principado de Asturias y por fin se podrán ver esas máquinas, esos trenes en la estación de Renfe, en la estación de la calle Uría de Oviedo. De eso hablaremos mañana. Hoy vamos a centrarnos en otra capitalidad de la capital asturiana, valga la redundancia, que no es otra que la de la capitalidad gastronómica de España, de la cual hablábamos, si lo recuerdan, la semana pasada. Pues bien, el alcalde de la ciudad, Alfredo Cantelli, vamos a ver unas imágenes a continuación, recibió esta misma mañana en su despacho del consistorio ovetense al presidente y director general de la capital española de la gastronomía, Mariano Palacín, y a Pedro Palacios, respectivamente. ¿A qué vinieron estos dos hombres? Vino a reconfirmarle al alcalde que Oviedo será la capital gastronómica de España durante 2024, a repasar con él las actividades que se pondrán en marcha y anunciar, los beneficios que previsiblemente tendrá no solo Oviedo, sino también Asturias a la hora de recoger los frutos de esa capitalidad que se extenderá durante todo el año. Hay que ser respetuosos, también señalaron, porque hasta 31 de diciembre Cuenca continúa siendo la actual capital gastronómica española. Señalaron que ya tocaba el norte de España y que ninguna ciudad mejor que Oviedo para ostentar este título. Además, resaltaron las bonanzas de nuestra cocina, de la cocina asturiana, de la cocina tradicional. Vamos a escuchar a continuación al concejal delegado de Turismo y también, a los representantes de este galardón. No podemos ocultar una enorme responsabilidad para ejecutar este proyecto que puede posicionarnos definitivamente como un destino de referencia en el norte de España, ¿no? Sin duda alguna, estamos viviendo la mejor etapa histórica del turismo, de la hostelería y de la gastronomía en nuestra ciudad. No es una opinión, es un hecho que se basa en datos objetivos, pero debemos ser muy prudentes, ¿no? Y aprovechar este escenario, aprovechar estas circunstancias para conseguir crear una estructura estable que nos permita competir con garantías en un mercado tremendamente dinámico, ¿no? Va a tener una guinda además excelente, que es la llegada del AVE, con lo cual vamos a tener unos visitantes de Madrid, del resto de España, atraídos por eso, por los cocineros, atraídos por la comida, etc. Y vamos a asistir a momentos realmente importantes. El Congreso de Eurotoques, por ejemplo. Eurotoques es una asociación de chefs y van a venir a Oviedo 400 chefs de 3 estrellas, desde el restaurante más humilde hasta el más estrellado. Por ejemplo, también tenemos ya confirmado que ya estoy avanzando que va a venir a grabar un programa Masterchef. Es decir, en Fitur es cuando se hace el traslado de la capitalidad. En concreto el día 25 de enero. El día 25 de enero, por la mañana, el jueves, es cuando el alcalde de Cuenca cederá el testigo al alcalde de Oviedo, pues ante un sinfín de autoridades. Entonces, allí es cuando, a partir de ese momento, se presentarán las primeras actividades del primer programa para el primer trimestre. Y ahora sí, ahora comenzamos ya con la cabecera, el programa de hoy.
Bueno, pues vamos a comenzar el espacio de esta noche y vamos a hacerlo, bueno, pues hablando de una historia personal, bueno, pues de una trayectoria vital ligada al trabajo, ligada al mundo de la empresa, aquí en Asturias más concretamente, en Oviedo. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido en el tiempo que nos va a llevar desde los años 70 hasta nuestros días, prácticamente, desde los años 70 hasta nuestros días. Y lo vamos a hacer de la mano del fundador de una empresa que colabora con esta casa, con el programa del Real Oviedo, con el programa Juego de Dos, como es JL Refrigeración. Ustedes, pues, en alguna ocasión podrían ver a su gerente, en este caso José Carlos, participando en las tertulias del Oviedo. Bueno, pues vamos a ir un peldaño más atrás, generacionalmente, y vamos a estar a continuación con la persona que puso todo en marcha. Él se llama José Luis Méndez y es el fundador de JL Refrigeración. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a estar viendo a lo largo de la entrevista distintas fotos que realizan, bueno, pues un recorrido vital, como decía yo antes, algunas incluso nos vamos hasta la comunión. Cuidado. Bueno, pues con lo cual han pasado algunos años, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar la empresa como hilo conductor de esta historia. ¿Cuándo nace JL Refrigeración? Pues JL Refrigeración nace en el año 77, es decir, que ahora mismo acaba de cumplir 46 años. ¿Y cómo y por qué nace? ¿Cómo y por qué decide poner en marcha un negocio o una empresa de estas características? Bueno, yo estaba en una empresa de características similares en aquella, del cual era bastante responsable de ello. De hecho, era el encargado y bueno, estaba muy volcado a esa empresa. Hubo otras empresas del sector que me quisieron llevar y fichar, y siempre en mi mente estuvo el que el día que marchara de esa empresa sería para trabajar para mí, es decir, para fundar una empresa, como así hice. Bueno, creí que era el momento. Ya llevaba 3 o 4 años casado, ya tenía una hija, Yolanda, la primera, y dije, creo que con 29 años, si no doy el paso ahora, no lo doy nunca. Tengo que probar fortuna y estaba muy seguro de mí, de que iba a salir adelante. Pero, bueno, ante eso, pues nada, no tuve más duda que tirar para adelante y afortunadamente así salió. Claro. Para la gente, por ejemplo, joven que nos esté viendo ahora mismo, dice, bueno, 29 años, ya estaba casado, ya tenía una hija y decide emprender por sí mismo. Para los jóvenes ahora esto sería como algo inconcebible. Es posible. También es cierto que para dar el paso, no solamente es decir, ahí me tiró a la piscina sin saber nadar, ¿no? Yo estaba afortunadamente muy preparado por la experiencia que tenía, a pesar de ser joven, y bueno, sabía que el sector nuestro lo estaba viendo que demandaba totalmente de que había. Presumo mucho de al haberme establecido y marchar, no toqué a ningún cliente de los que eran de mi ex empresa, con lo cual pienso que había para todos y así fue. Es decir, en aquel momento había un campo tan amplio que podían funcionar sin pisar uno a otro. Sin lugar a ninguna duda, sin lugar a ninguna duda. En la calle era importante que te conocieran. En Asturias nos conocemos todos, es pequeña, aunque grande, pequeña. Y eso nos ayudó pues, a sacar la empresa adelante rápidamente. Claro, claro. ¿Y cómo era emprender un negocio en aquellos años? Bueno, habría que tener, casi repitiéndome a lo anterior, había que estar preparado y ponerse a funcionar de frente sin pensar en lo que viniera, porque no te daba tiempo a ello. No te daba tiempo a ello, voy a explicarme. Como no tenía personal, en principio era duro, tampoco me podía establecer y llenarme de gente, pues eso me costaba estar horas y horas, estar pendiente de la empresa. Sobre todo el primer año o año y pico estuve solo, completamente. ¿Solamente? Solamente. Después fui creciendo, lógicamente, y metiendo personal. Y arriesgando bastante, pero bueno, me salió bien. Es importante estar preparado y saber lo que se vende en la calle. Y saber técnicamente, que era lo mío. Claro. En un negocio de estos entiendo que, en un negocio de este tipo, entiendo que generar la confianza entre el proveedor, y en este caso usted, y el cliente tiene que ser básico. Si se rompe esa confianza... Sin lugar a ninguna duda. Se rompe todo. Pero bueno, nosotros crecimos cuando yo estaba solo, sobre todo de aquella, crecimos rápido porque al conocerme mucha gente,
los que no me conocía se dieron unos a otros el vis a vis. Fueron los que me fueron hacia tal, porque yo no tenía vendedores y tenía una demanda terrible. Pero tuvo que hacer prácticamente, permítaseme la expresión, de hombre de orquesta, de comercial, de servicio técnico, de proveedor, de transporte, de todo. Sí, sin lugar a duda. El hecho es que mi fuerte era el oficio, es decir, que yo nací con la llave inglesa en ese aspecto, ¿no? Era profesional del frío. Curiosamente, cuando ibas a algún sitio, recuerdo que te presentabas con tal, y ¿tú qué eres? Y tal, yo, técnico de frío, y sonaba chino, es que era técnico de frío, se miraban extrañados. Pues cuando iba al colegio, a lo mejor con la cría y comentabas o historias de estas y tal, ¿qué será técnico de frío? Pues podía ser como podía ser con todos, un fontanero, podía ser tal, pero era una profesión que no se conocía a todos los efectos. Hoy afortunadamente se conoce y mucho. Sí, así es. Bueno, comenzaron ustedes en Ciudad Naranco, ¿vale? En la calle Torrecerredo, tengo entendido. Sí, habíamos empezado en la calle Reconquista, primero en un pequeño local, y bueno, era un local que era más bien taller. Teníamos de todo un poco, pero no teníamos nada de maquinaria para exponer al público y demás. Entonces pasamos a otro local, a la calle Torrecerrado, efectivamente, que ahí estuvimos igual 8 o 10 años o algo más. Claro. Y ahí ya montamos exposición, unas oficinas más dignas, un buen local para meter los vehículos, la maquinaria que ya nos llegaba, etcétera. Desde aquí ya llovió, ¿eh? Un poco. Algo así, ¿no? Pues tanto como aproximadamente 65 años. 65 años, sí, nada más. Tengo 75, pues claro, a los 10 años más o menos. Más o menos. Aquí algo menos, pero vamos, concretamente el doble, porque ahí tenía 20 años. Sí, bueno, casi nada. Bueno, con la perspectiva que da el pasar de los años, para un negocio como por ejemplo el suyo, ¿no? ¿Qué es más difícil, llegar o mantenerse? ¿Abrirse el hueco o mantenerse arriba? Bueno, a ver, el mantenerse es fundamental. El abrir hueco, ya casi lo dije antes, el abrir hueco es fundamental también a la hora de lanzar la empresa. Pero claro, hay que luchar mucho en la calle para ello. Y mantenerse, pues si tienes lo que ya sembraste en su momento y puedes, mantienes. Claro. ¿Cuándo comienza el despegue? ¿Cuándo comienza a tener empleados? A decir, bueno, a ver, voy a dedicarme más, aunque tenga que tener el ojo puesto en todo, pero voy a, no sé si se corresponde con estas imágenes, aproximado, con bien, esas imágenes, con esta flota de vehículos de aquel entonces. A eso es la calle Torrecerrado concretamente. Correcto. Esta es la calle, sí, está ahí abajo todo ello. Sí. Quiero decir, cuando dice, bueno, voy a delegar un poquito, yo me voy a ocupar más en esto y voy a emplear, no sé, a cuántas personas para... En principio fui metiendo uno y etcétera, va subiendo poco a poco y fui tal. Delegando, pues digamos que siempre estuve al pie del cañón, tanto en un lado como en otro, quiere decir que a las obras iba con ellos, los asistía, lo que hace mi hijo actualmente. Sí. Ser el gerente y de todo un poco. ¿Y cuándo nota que el negocio marcha? Es decir, que dices, bueno, muy bien, tengo que estar encima de ello porque, como leí en una ocasión en un libro, el ojo del amo engorda al ganado, ¿vale? Pero, bien, el negocio ahora mismo ya puede caminar, no tiene que estar con ventilación asistida las 24 horas. Digamos que a los 2 años, 3... ya se veía que el negocio tenía una demanda muy importante de aquella ya. Muy rápido, subí, no como la espuma, pero subí tal, gracias a trabajar muchísimas horas, muchísimas horas. Claro. Sábados, domingos y tal. Servicio técnico continuo, indescriptible ahora. Claro. El secreto del éxito es dedicarle muchas horas y estar constantemente encima de ello. Quiero decir, porque ahora quizás se ha perdido mucho el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? Ahora queremos las cosas rápido, queremos las cosas fácil, queremos las cosas con poquito esfuerzo y mirando el reloj. ¿Eso no es receta? Bueno, no es receta, a ver, primero porque no te dejan. Los únicos que pueden hacer eso ahora mismo son los que están actualmente, digo, mis 2 hijos, que al fin y al cabo ellos pueden estar las horas que les parezca, porque están en su casa, pero con los empleados no puedes
hacer eso. Si tienes demanda de trabajo, tienes que meter empleados y para adelante, y para adelante, y para adelante, porque la ley no te permite el que por mucho trabajo que tengas, trabajar más horas. Claro, claro. De 2000 a, vamos a avanzar en el tiempo, ¿no? De 2000 a 2007, para la empresa como concepto, no solo para la suya, ¿no? Fueron años irrepetibles, parecía que cualquier cosa era posible, parecía que no había límites para nada. Por supuesto, fueron los mejores años de todo y creo que muy difícil volverán. Ojalá. Pero va a ser difícil. Va a ser difícil, muy difícil. Claro. Y de repente llega 2007, 2008 y todo pincha, todo estalla y de repente nos damos con una realidad de bruces. Muy gorda. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, en ese momento, afortunadamente dentro de nuestra empresa ya estábamos, como tuvimos tanto trabajo anteriormente en eso que hablábamos antes, en los años estos, guardamos, es decir, que cogimos pulmón. Ese pulmón nos permitió seguir aguantando las crisis que hubo varias. Pero la siguiente del 2007 en adelante fue gorda, no, gordísima. Claro, claro. Y bueno, la superamos afortunadamente. Y ustedes tratan directamente con el sector de alimentación, con el sector de hostelería, con el sector de hotelería, bueno, con lo que es el sector servicios. ¿Vieron por aquel entonces bajarse muchas persianas que no se volvieron a levantar? Desgraciadamente así es. Hay negocios que nunca más volvieron a abrir. Claro. Y de gente tremendamente emprendedora, entiendo. Buenísima emprendedora, pero que vieron que era muy difícil volver a arrancar. Y había grandes profesionales, en todos los sectores. Me afectó mucho, sí. ¿Tuvieron que reducir plantilla? Sí, algo la tuvimos que reducir. No mucho, pero sí tuvimos que reducir, lógicamente. El negocio de ustedes es tremendamente tecnológico, es decir, se basa en la maquinaria, no es una cosa que digas, bueno, se basa en mi esfuerzo físico, no, es un negocio basado en la maquinaria. A día de hoy, estar al día en lo último es vital, es decir, si un año te duermes, perdiste mucha carrera, mucha competición. Sin lugar a duda, tienes que estar al día innovando continuamente, enterándote de todo lo que hay en el mercado, y todo lo que llega y lo que está, diríamos, y lo que está por venir, lo que está en estudio, para adelantarte a la jugada. O sea que nosotros, de siempre, yo recuerdo mi época en la que estábamos hablando de los años fuertes de esta empresa antigua, en la que yo la regentaba. Yo iba a Madrid a las 3 de la mañana con el coche, a llegar a las fábricas de allí que me fabricaban pues los mostradores que tenemos en muchas carnicerías y por tal, que alguno todavía está colocado por ahí. Y venía a comer a casa al mediodía. Ida y vuelta en coche. Pero eso lo hacía 1 o 2 veces a la semana. Cuando tenía alguna obra que estaba en marcha, que estaban fabricando, iba a supervisar la de PAPA. Ahí empecé a traer para el mercado, tanto como para reformar muchas confiterías. Se trajeron instalaciones que aquí no había, porque digamos que, como se suele decir vulgarmente, se fabricaba sota, caballo, rey. Siempre hacíamos todos lo mismo. Y digo, hay que innovar, no podemos estar todos haciendo lo mismo. Ir a ver un cliente, 3 o 4 de la competencia ofreciendo lo mismo, con el mismo libro debajo del brazo. ¿Para qué? ¿Para pegarnos? ¿Para decir, cómprame a mí que soy más guapo? Pues no, eso, bueno, la calle pedía otra cosa. Y así sigue siendo, ¿eh? No te puedes dormir. Ahora mismo entiendo que es vital estar en ferias que se dan, no solo, ahora ya no es ir a Madrid, ahora supongo que sea ir al extranjero, ir además, ¿no? A Milán y a donde sea. Recientemente mi hijo estuvo en la feria de Milán, la semana pasada estuvo en Madrid, y bueno, concretamente tal, que había una feria también. Claro. O sea, ellos tienen que tal, yo lógicamente por razones obvias ya no viajo, ya no me corresponde. Pero ellos sí tienen que estar al día completamente. Hay que tener en cuenta un factor importante, que en mi época, de la que nos establecimos, empezamos a crear esa empresa y nos dedicamos al frío muy potentemente. Se da la circunstancia de que cuando ibas a algún cliente y le exponías el decir, deberías de poner aire acondicionado, de aquella sonaba no sé qué a chino, aire acondicionado, ¿qué es eso? Sí, hombre, hay que climatizar
para bueno, tener un confort para que el cliente, cuando esté en el comedor de tu local, se encuentre cómodo, que esté acogedor y tal. Vamos, aquí era como pegarnos. Hoy en día, fíjate lo que cambió, que no se entiende un negocio que se abra que no lleve eso. Es más, por normativa, ya exigen que haya una renovación de aire y una climatización. Hoy ya hasta un puesto de chuches pone climatización para abrir el local. Antes era una cosa tal. Eso es algo que en el sector nos favoreció bastante para dedicarnos a ellos. Y otra cosa muy importante de la empresa que ahora llevan mis hijos, tenemos una serie de factores que tocamos. Es decir, que cuando hay crisis de aire acondicionado, nosotros estamos en el frío o en la ventilación. Nosotros no paramos nunca. O hacemos chimeneas o hacemos historias. Cantidad de cosas. Estamos al sector de lleno, preparados para ello. Es decir, dentro de lo que es el sector han diversificado. Es decir, no solamente estoy en el aire acondicionado o estoy en el frío de las del sector alimentación. Hacemos ventilación de garajes, de edificios, de lo que sea, sin problema, porque claro, no te puedes quedar, decir y tal. Hay una crisis, se acabó el aire acondicionado, ya, pero hay mantenimiento y hay algo más que hacer, que lo hay que hacer por sí o sí. Claro, Entonces, no paras. claro. Digamos que estamos buscando siempre el no estar parados y que la empresa funcione. Claro. Y desde los 70, desde el 77 hasta el día que ya dejó la primera línea de combate, digamos, de la empresa, ¿cuál fue el salto tecnológico más importante que notó usted? Bueno, quizá el que ya me adelanté antes. Cambió, afortunadamente, las instalaciones de aire acondicionado son otra historia. Avanzó tecnológicamente terrible. Y el frío, ya no digamos. Hoy ver una instalación de frío de ahora a las de hace 30 años, pues bueno, estamos a años luz de uno a otro. Avanzó muchísimo, sin lugar a ninguna duda. Y seguirá avanzando. Claro. ¿Ha avanzado en lo tecnológico, el mercado ha avanzado en lo tecnológico y también en lo humano? Quiero decir, usted supongo que aún vivió las épocas en las que un trato se cerraba con un apretón de manos. Oye, ¿qué quieres? Esto, muy bien, venga, mañana vengo con ello, tal. Eso ahora en muchas ocasiones ha dejado de valer. Ahora o me mandas un mail, o me mandas no sé qué, o me mandas no sé qué más, y me rellenas todo esto, o no hay... Seguimos teniendo clientes que tal, colócame ahí lo que tú veas, que quiero hacer esto y lo otro y tal. Ese es el cliente que tuvimos de toda la vida. Y aunque hay clientes de los de ahora que nos merecen todos los respetos y una seguridad total de cobro, es evidente que se deben de firmar los contratos por ambas partes. De hecho, te exigen que los contratos estén debidamente firmados. Pero antes valía aquello de, oye, José Luis, te lo voy a encargar a ti, ¿vale? Y ya no tenías la certeza que no iba a mirar a nadie más de la competencia porque ya te lo había dicho. No, estaba comprado y hecho. No te embarcaban y tal. Luego cambió alguna cosa y es normal que de alguna manera, bueno, pues se pidan precios a diferentes casas. Bueno, quizá por la confianza de que tenía seguridad de que iba a tener un buen servicio, porque aquí al comprar barato, no sé tal, hay que mirar el futuro y decir, yo estaré vendido o son unos marchantos. JL Refrigeración, de la cual me siento muy orgulloso, fue una cosa personal que aposté por ella y que creé como nombre comercial y ahí está. O sea, creé los nombres de José Luis JL, salió y lo conoce todo el mundo. Puedo contar como anécdota que había clientes que cuando los iba a ver, llegaba, está ahí José Luis, el de JL, y era como si llegaba Pepe, el de pescados no sé qué, o el carnicero de turno. Y no, perdona, cuando le decías, bueno, sí, soy el de JL, pero yo soy JL. Pero aquí esta empresa es tuya, sí, esta empresa es mía. Yo creo esta empresa. Te queda como que tal, con todos los respetos para la gente que están trabajando para empresas, que yo también tuve vendedores. Pero bueno, que era esa anécdota. Yo es que quizá es por lo que daba, esa confianza que daba a los clientes, que era para mí una cosa y tal, y que sigo dando, con todo respeto. Ahora no, porque ya no ejerzo. Claro. Precisamente, de ese traspaso, digamos, de competencias, el de ustedes es un negocio familiar, usted tiene, creo, 2 hijos que continúan con el negocio. Sí. ¿Cuál es, en su opinión, la lección más importante que usted les transmitió de cara a la empresa? Quiero decir, entiendo que fuera un aprendizaje continuo, ¿no? De decir, oye, esto va así, 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 pero, y esto quizás había que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero, ¿cuál fue la lección más importante de decir, mira, este principio es básico e inalterable, esto no se puede tocar? No solamente
se lo transmití verbalmente, sino que lo vieron, porque coincidimos durante varios años trabajando juntos. Y, hombre, seguimos relaciones. Pero para mí lo que siempre fue, vamos, que hay que respetar sí o sí, es el pagarle a los empleados si los tienes. Esos son los primeros que tienen que cobrar. Por supuesto hay que pagar a los proveedores. Curiosamente, y algunos se ríen cuando se lo cuento, y son proveedores, y digo tal, yo es que os pago, aunque incluso el material que me estáis sirviendo hay algún defecto. Y voy a explicar el porqué. Dirás tal, este es que le sobra el dinero. No, perdona. Alguno que por defectos a veces le dices, ahora se escribe más con email y toda la historia, pero antes decías, oye, llegó esta máquina y tiene este defecto. Y dices, bueno, pues oye, si no me lo reparas no te pago, o quítame la letra de circulación, efecto y tal. Entonces salía el famoso RAI que había de los bancos, porque los bancos no preguntaban, escribían y decía y tal. ¿Estás en el RAI? Imposible, yo no estoy en el RAI porque yo no debo nada a nadie. Nosotros pagamos y mejor que vosotros, que sois los bancos. Entonces siempre transmití eso, pagar a los proveedores, por supuesto primero a los empleados, proveedores, a los correspondientes que hay que pagar, el fisco y demás, y si queda algo, maravilloso. Tampoco hay que gastarlo si es que queda algo. Hay que tener algo en el calceto por lo que pueda pasar. Por la siguiente crisis que pueda venir, ¿no? Que cada X años que hay una, ¿no? Efectivamente. No obstante, los jóvenes llegan con ideas nuevas, que en muchos casos hay que admitir, aunque uno no las tenga muy claras. Dices, esto yo no lo veo muy claro, pero bueno. Hay valores que hay que admitir y valores que tienen que permanecer inalterables. Por ejemplo, ese que me dice, no, pagar a los empleados y pagar a los proveedores, esto es como los mandamientos de la ley de Dios, los más importantes son estos dos. Pagar a los empleados y pagar a los proveedores. ¿Qué cosas hay que admitir o hay que admitir cosas de las que traen las generaciones nuevas? Hombre, las generaciones nuevas están muy preparadas, afortunadamente, en general, ¿eh? Están muy preparadas y hay que admitir, en mi opinión, lo que están haciendo. Y como tuve la oportunidad de convivir con ellos varios años, vi que lo llevan perfectamente bien. O sea, puedo estar muy tranquilo que la empresa no va a caer por estar en manos de ellos. Todo lo contrario, va a subir. Está en buenas manos. Muy buenas manos. Genial. Bueno, le veíamos en algunas fotos, no sé si tendremos la suerte que aparezca ahora, bueno, con su esposa. Bueno, ¿qué ha representado ella durante todos estos años en la familia y en la empresa? Bueno, por supuesto, ha sido el motor, digamos, de todo esto. Sin ella no hubiese podido lograr... Aquí la tenemos. Sería muy difícil lograr lo que llegamos a hacer, porque ella se ocupó, mientras que yo tiraba por la empresa, que ya dije antes, no tenía horas, había que trabajar en cualquier momento. Alguna vez cuando estaba preparado con los bocadillos y la tortilla para marchar para la playa, llamaba al cliente de turno y tenía que marchar a atenderlos, etcétera, etcétera. Ella fue la que se encargó de llevar, lógicamente, el hogar, criar a los hijos y educarlos maravillosamente. Entiendo que es una suerte tener al lado a alguien que cuando ya tiene los bocadillos y la tortilla preparada para ir para la playa, te llamen, un cliente tengas que ir y lo entienda. Sí, sí. Entiendo que eso es una Por suerte. eso digo que fue el motor de ello. Si eso nos hubiese ocasionado pues discusiones o no apoyo, no podría haber logrado lo que logré en la empresa. Claro. Ella fue el motor de todo ello. Claro. Por todo en general. Correcto. Me siento muy orgulloso tanto de la madre como de los hijos. Como de los hijos. José Carlos y Alberto. Ya hablé antes de Yolanda, tengo 3. Sí. Bueno, ¿en qué momento está actualmente JL Refrigeración? Usted ahora no está en esa primera línea, ¿vale? Pero bueno, pendiente, entiendo que sí. JL está muy consolidada y está en primera línea de ataque, o sea, está viva, muy viva. Claro. Bueno, para aquellos que les guste el tema de los coches, yo creo que la evolución se ve mucho también en las imágenes. Veíamos un 4L, veíamos otro coche ya mayor que yo no distingo. Una joya. No distingo el modelo. Era un SEA, un SEA que estaba transformado para llevar maquinaria, porque de aquella te valía cualquier tipo de furgoneta y a nosotros eso nos dio tal. Tenía una buena suspensión y cargabas en él lo indecible. Sí. Por cierto, llamaba mucho la atención. Sí.
También valía de propaganda. También, ¿no? Era anuncio en sí mismo. Luego veíamos otro tipo de modelo y ahora ya vemos una flota completamente moderna. Quiero decir, la evolución es constante y hacia arriba. Sí, sin lugar a duda. Bueno, se fueron cambiando colores, diseños. Eso tiene mucho que ver mis hijos en la historia. Bueno, después hablaremos por qué casualmente el color es el azul y el blanco, ¿eh? Creo que algo se puede intuir de por qué el color se optó por el azul y el blanco. Pero bueno, en el sector de maquinaria, como es el suyo, vamos a ver, China es una amenaza, porque yo tuve sentado hace meses a un señor, también con una empresa, y decía, en una ocasión vendimos una máquina que habíamos fabricado a China y pensamos, ya está, más arriba ya no podemos llegar porque ahora si nos introducimos en el mercado chino, ya está. Dice, vendimos una porque ellos la cogieron, la despiezaron y la clavaron. Dice, y ahora la venden mucho más barata que nosotros. Bueno, China o sea, el competidor chino para un sector así es un peligro. Entiendo que no. A ver, el competidor chino puede fabricar todo lo que les venga en gana porque tienen medios y tecnología para ello. Pero lo que no puede llegar el chino aquí es a dar el servicio técnico. A día de hoy, ¿eh? Al día de hoy. Bueno, estos pueden venir en cualquier momento. Por eso. De momento no. Por eso. Nosotros todavía dominamos fuertemente. Bueno, al hecho me remito a lo que hablaba antes de aire acondicionado y que vemos muchas máquinas por ahí. En un porcentaje muy considerable son chinas. La fabricación. Claro. Pero en España se sigue montando, y en el resto del mundo se sigue montando los que no son chinos. Ellos no instalan habitualmente. Oye, en sus locales, nosotros tenemos clientes que les estamos montando clima y no vienen de ahí a ellos a montarlo. O sea que, claro. O sea, tienen algo aquí. Sería muy caro al venir de allí. Claro. Siempre nos queda campo. En este caso, a la nueva generación. Sí. Y vendrán otras cosas que no son precisamente eso. La atención personalizada y el asesoramiento profesional tienen que ser una divisa máxima. Quiero decir, no se puede atender, pues bueno, ya te atenderé, o hay que ir y decir, mira, yo aquí lo que haría sería esto, aunque el cliente tenga la última palabra, decir, mira, yo aquí, según los metros que tienes, pondría esto y esto. Yo ahí te voy a decir, hubo una época en la que tuve muchos vendedores. Y cuando llegó un momento me dije, me estoy equivocando, tengo que volver a mis raíces porque cuando yo empecé siempre tuve la mentalidad de dedicarme y tener servicio técnico. Y eso lo cambié nuevamente y volví al servicio técnico de frente. Y los vendedores, con todos los respetos, que todos somos vendedores, yo fui vendedor, que me tuve que hacer por obligación. Y nosotros seguimos siendo vendedores. Pero para nosotros, hoy en día ya nos llaman la gente que va a abrir un local, cuenta por lo menos para que JL Refrigeración le dé un asesoramiento o un presupuesto. Claro. Podemos llegar a un acuerdo o no, pero ya nos llaman. No tenemos que ir a buscarlos a la calle, afortunadamente. Hay gente que sí, que dicen, oye, pues van a abrir esto y tal, vamos a tocar o ofrecerles nuestros servicios. Hoy por hoy, casi no nos hace falta eso. Tenemos más llamadas de los que podríamos incluso muchas veces atender. Pero eso es muy grande, ¿eh? Para vender. Quiero decir, eso es magnífico. Pero también, y una mentalidad mía, quizá equivocado o erróneo, pero me dio un gran resultado. En un momento determinado, cuando llamaba un futuro cliente para hacer una instalación, si al momento me llamaba otro cliente y tenía un problema serio que lo tenía que ir a atender, marchaba eso. Previamente llamaba a este cliente, oye, que quedé contigo, pero tengo que dar tal. Quien lo entendió, me parece bien, hay quien le pareció mal. Bueno, pues entiendo que el que le pareció mal ya no me interesaba como cliente. Nunca íbamos a la corta o a la larga íbamos a chocar. Porque, bueno, yo creo que hablando se entiende la gente. Y tiene que ponerse en el lugar de que si a él le pasa, si me llega a comprar a mí, querría que la atendiera inmediatamente. Sí, ponerse en la piel. Nosotros tenemos una respuesta muy rápida en el servicio técnico. A veces para sacarlo del paso y no hay más remedio que pedir una pieza porque todo no lo puedes tener de repuesto, pero lo sacamos del paso y lo atendemos, por supuestamente. Claro. Bueno, decíamos antes que la flota... Este era el vehículo del que me hablaba. Bueno, sí, el SEA, sí. Bueno, decíamos antes que la flota actual de vehículos es azul y blanca porque su pasión es la primera, entiendo, la familia, la segunda, el trabajo, y la tercera se llama Real Oviedo, o eso me han contado. No, por supuesto que es de toda la vida. Sí, porque oviedista ¿desde cuándo? Vamos a ver.
Desde que era un chavalete, un niño, Sí. siempre. Fui muchos años al Tartiere muy seguido, después, bueno, tuve altibajos y ahora sigo yendo por los campos de fútbol, pero los campos de fútbol del Real Oviedo, Sí. o donde juega el Oviedo, pero el Oviedo donde juega mi nieto, Ahí está. que tiene 14 años y está jugando ya desde hace 8 o 9 años en el Oviedo. Actualmente está si mal no recuerdo, en cadete B, en el Oviedo B de cadetes. Y hay posibilidades, saldrá, como dicen los paisanos, saldrá futbolista. Bueno, tiene cualidades, el hecho es que ya lleva varios años en el Oviedo y bien, juega con el número 9. ¿De 9? Sí, sí. Goleador. Es goleador, sí. Bueno, el relevo de bastón. Yo creo que hay dentro de la cantera hay chavales que pueden en su día ser del Oviedo grande. Bueno, el futuro de un equipo como el Oviedo, ya sea propiedad mexicana, propiedad española, pasa Sí, por la cantera, ¿no? Por supuesto. Yo creo que sí. Yo soy de esa opinión. Claro, claro. Bueno, no le voy a preguntar por el mejor Oviedo que usted vio, ¿vale? Pero sí voy a tratar de personalizarlo de alguna manera. Vamos a ver. Yo toda la vida escuché en mi casa, mi abuelo decía que lo máximo que había visto jugar era Herrerita, mi padre decía que lo máximo que había visto jugar era Sánchez Laje, ¿vale? Mi padre es un poco mayor que usted. ¿Y usted lo máximo que vio jugar qué fue? ¿En Buenavista o en el Tartiere Viejo? Hombre, en el Buenavista antiguo se veían grandes partidos. No voy a mencionar jugadores porque sería muy complicado y algunos incluso son amigos o los conozco. Sí, correcto. Y tengo trato y tal, entonces no voy a personalizar a gente, pero hubo grandes figuras dentro del Real Oviedo. Correcto. Tanto en un lado como en otro. Yo diría que más en Buenavista, ¿eh? Sí. En Buenavista hubo grandes jugadas y jugadores. ¿Y cómo ve el equipo actualmente? Bueno, yo ahora mismo lo veo estabilizándose de alguna manera, a pesar del caos que tuvimos al principio, que era horroroso. Creo que que se están enfocando, a ver si siguen con esa proyección y nos dan una satisfacción. Que ya tarda. Ya tarda mucho, hace mucho. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá, ojalá. ¿Alcanzará? ¿Llegará? ¿Se está a tiempo? Bueno, yo creo que de seguir dando satisfacciones. Yo no digo que vaya a subir de golpe ni tal, pero bueno, que no nos dé esos disgustos que nos da de vez en cuando, que quedamos cojeando a última hora y nos damos el castañazo. Bueno, por lo menos que haya una satisfacción. Si luego a última hora por cualquier cosa no subes, bueno, pues tiempos mejores vendrán. Pero bueno, lleva buena línea ahora, esperemos que dure. Esperemos que mantenga. El jugador del que todo el mundo habla últimamente es de Colombato. ¿Le gusta Colombato? Pues sí, la verdad es que me gusta bastante, sí. Tiene cualidades. Había tiempo que no se veía el... Cierto. Cierto. Yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones en tardes de fútbol. Esperemos. Y por varios años, que no sea cosa de un año. Bueno, hablamos de empresa, hablamos de negocio. El fútbol actual, ¿es más negocio que deporte? Por supuesto que es más negocio que deporte, en mi opinión, ¿eh? Vamos, es negocio puro y duro. Se perdió eso de... Los mexicanos no vienen por deporte, en este caso. Vienen por negocio. Los que marcharon y los que llegaron. Y los que estaban anteriormente, pues curiosamente, también. Claro. Todos era por negocio. Sí. Quizá había alguno que tal que se metió muy de lleno, volcado al Oviedo, y ahí sí que lo llevaba dentro y abandonó parte de su negocio. No voy a decir nombres, pero ya sabéis de quién hablo. Abandonó su negocio por dedicarse mucho al Oviedo. Ese era un pasionista del Oviedo y un gran seguidor, de verdad que sí. Y durante años fue un gran presidente. Efectivamente. Y curiosamente, como anécdota, te voy a contar que dentro de las siglas de JL, las primeras, esas las diseñamos Eugenio Prieto y yo, ya dije el nombre. Sí, ya dijo el nombre. Bueno, creo que el que estaban ellos... Ya estaba de tal. Pues bueno, que lo Eugenio en Eujoa. En Eujoa, en el antiguo Eujoa, que estaba también en la ciudad de Naranco. Sí. Eugenio y yo somos de la misma edad prácticamente, igual es un poco mayor que yo. Pero tal, fui a verlo. Eugenio, voy a hacer esto, ¿qué te parece si hago tal? Me gustaba poner una cosa del frío y con unas letras, lo de JL y tal, el cabezón y tal, mirando y tal, dicen, ya lo tengo.
Vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Dije, adelante. Adelante. Y así nació las siglas de JL al principio. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Pues fíjate tú cómo me une al Oviedo la historia. Eugenio durante muchos años fue el mejor presidente que tuvo el Oviedo, durante muchísimos años. Sin lugar a duda. Y ese sí que, insisto, en que no buscaba negocio. Luchaba por su Real Oviedo. Y conocía a todos los críos de la cantera, uno por uno. Sin lugar a duda. Uno por uno. Sí, sí, así es, así es. Bueno, el día que el nieto necesite representante, puede muy bien contar con usted. Bueno, sí, si llego allá sí, pero si no están los tíos de tal que... Que también. También, y además como es el único que tenemos en descendencia, Ahí en está. principio, Claro. pues todos están casados, pero nieto solamente este. Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, dejamos el fútbol. Si volviese a empezar, vamos a ver, si volviera a tener aquellos 29, 28 años, ¿volvería a ser empresario? Sí, sí, por supuesto, sin lugar a ninguna duda. Con todos los altibajos y todo lo que se pasó, que ya comentamos, volvería a pasar por ello. ¿Que haría más o menos? Bueno, no sé, pero que volvería a ser empresario seguro. Y volvería a pasar por la experiencia de haber estado trabajando en empresas y ponerme, digamos, es como si yo hubiese estado estudiando. No puntualicé que de nuestra empresa salieron un montón de empleados que hoy están en la calle trabajando en otra empresa y se los rifan, rifan. Esto es como el fichaje de que sale de un equipo y los llevan. Y tal. Los hay que triunfaron en otras empresas. O sea, fueron discípulos de esta empresa. Porque entiendo que además de trabajo había labor de aprendiz, es decir, ibas aprendiendo a la vez que trabajabas. Por supuesto. Por supuesto. Claro, y aprendías con la práctica, que quizás sea la mejor forma de aprender. Sí, ese es el bachiller de la calle, que digo yo. Ese es el que realmente aprendes, aunque el saber no ocupa lugar y sigues estudiando, que es bueno, pero la llave inglesa aprende, sobre todo en este gremio. Sin duda. Sí, la manita a la hora de trabajar, bueno, hay gente muy buena, la verdad. Bueno, para aquellos que tengan, bueno, pues entre los 25 y los 30 años, que estén empezando, que la vida para ellos sea un folio completamente en blanco, la vida laboral, y quieran emprender un negocio de cualquier tipo, en cualquier sector, y haya miedo, haya respeto, no lo sé, lo que haya, ¿qué consejos se les puede dar? Fundamentalmente el que estén preparados y que sepan lo que van a vender, porque si montan una empresa como la nuestra y no vieron el frío en la vida, pues Va a ser leñazo a la vista, por mucho dinero que tenga, porque puede llegar la historia de el hijo de papá que dice tal, pues a mí me gusta la empresa que tiene José Luis y tal, ¿por qué no montamos algo de esto? Ya, pero tienes que conocerlo. Y fundamentalmente, para que la empresa triunfe, el cabeza visible de la empresa tiene que conocer los entresijos, de abajo a arriba. Totalmente. Con eso puedes triunfar y te ayuda. Y por supuesto luchar, que no por ser guapo, bonito y saber mucho no te lo traen a casa. Hay que luchar, en la calle hay competencia. Claro, claro. O sea que... Pues José Luis Méndez, fundador de JL Refrigeración, me ha prestado mucho hablar con usted, de verdad. Lo mismo digo. Me ha prestado mucho porque creo que realizamos, hombre, no sé si completo o poco completo, un recorrido vital por la empresa y por usted mismo. Se emocionó antes cuando habló de su mujer, se le notó que se emocionó con las fotos de su mujer y de sus hijos, aunque ahora mismo la gran pasión es el nieto, entiendo. Claro, es lo que queda, lo bueno. Viven todos afortunadamente. Claro. Pero sí, es lógico. Es el único que tengo. Sí. Pues nada, todos para el nieto. Ahí está. Pues José Luis Méndez, fundador de JL Refrigeración, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por esta invitación. Creo que, por lo que quise entrever cuando nos colocaban el micro, creo que un poco todo esto de las fotos de antes que fue en Cerrona, que salió del paso, no Sande, ¿no? Sí, están logradas. Coste que no sabía que iban a salir fotos de instalaciones y menos familiares. Claro. La verdad, pero me gustó mucho, la verdad. Pues nada. En general. Pues cuando quiera, nos acompaña. Que Pues nada, a es vuestra su disposición. Si un día me llamáis, pues Aquí estaremos. lo dicho. Muchísimas gracias. A ti.
Bueno, pues ahora nos vamos muy rápidamente a cambiar de asunto, ¿vale? Porque en un segundo estamos de nuevo con ustedes y continuamos el programa de esta noche de martes. Hablábamos con José Luis Méndez de refrigeración, de frío. Pues de frío vamos a continuar hablando, pero no de sistemas de refrigeración, sino de las calefacciones, que ahora llega el momento ya en las que las bajas temperaturas ya llegan, ya están ahí a la vuelta de la esquina, y vamos a conocer todo esto de la mano de Roberto Rodríguez de ADF Grupo. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Decía el dicho de la famosa serie que se acerca el invierno. No, el invierno ya lo tenemos con nosotros. Es tiempo, por tanto, para hablar a continuación. Dejamos atrás aquellos temas que tenían que ver con las piscinas comunitarias, con los pisos turísticos, bueno, con todo esto. Y hay que centrarse en los temas que atañen a las comunidades de vecinos ya puramente de invierno, como horario de calefacciones y demás. Es tiempo para hablar a continuación con ADF Grupo. Y de la mano de ADF Grupo tenemos a su administrador de fincas de cabecera, que es Roberto Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. Bien. Decimos que dejamos atrás el horario de piscinas y todo aquello, ¿no? Sí, cambiamos la piscina por calefacción y, bueno, ya cosas de interior. Lo de exterior ya lo justo. Lo poquito. Bueno, caballo de batalla, como siempre, el horario de calefacciones. Esto está completamente estandarizado. Cada comunidad aplica al que quiera, hay que ceñirse a un reglamento superior al individual, cada vecino puede hacer lo que le apetezca. ¿Cómo va esto? Bueno, en el momento que tenemos una calefacción colectiva, al final está sujeto pues, a la voluntariedad de cada uno de los propietarios, pues mediante un consenso que a veces pues, se antoja fácil o no tan fácil, en el que bueno, hay distintos usos o discrepancias y a la hora de llegar a un acuerdo, pues bueno, no es tan fácil como queremos. Sí que tenemos, digamos, unas pequeñas referencias en cuanto a cuál es el horario o cuál es la fecha de encendido y apagado, que sí las cogemos como base, digamos, para casi todas las comunidades, y a partir de ahí pues vamos modulando un poco en función de lo que van decidiendo los propietarios. Como norma general encendemos el 1 de noviembre y apagamos el 30 de abril. Eso como norma general. Pero todo esto está sujeto, uno, a la situación temporal que haya en cada momento. Por ejemplo, estos principios en este año en concreto, bueno, tuvimos ahí unos días un poquito regulares, sí que vino el verano de San Martín o veranillo de San Martín que hizo subir las temperaturas y ahora ya volvemos al frío. Entonces esto da lugar a que a la hora de tomar la decisión, pues hacia el 1, 2, 3 de noviembre, pues bueno, esas dudas nos hagan en un momento dado el tomar una posición o no, a sabiendas de que a lo mejor podamos estar acertados o no. Sí es cierto que cuando ya está el frío ya no hay ninguna duda y a partir de ahí pues bueno, ya el encendido ya funcionaría pues bueno, hasta la fecha de apagado, que nos vuelva a pasar lo mismo. Puede que a lo mejor venga algunos días hacia abril que le inviten a pensar que ya dejamos atrás el frío, o por el contrario es una pausa que luego retoma el frío. No es la primera vez que durante mayo tenemos que volver a encender a calefacciones apagadas por culpa de que bueno, no contábamos en esa fecha con tanto frío y tuvimos que encenderlas. Sí es verdad que la comunidad cuenta con la posibilidad de encender y apagar. Entonces bueno, el hecho de apagar no quiere decir que sea una actuación tan laboriosa que luego el revertirla de lugar pues a un coste o una situación en la que temporalmente pues se alargue. Entonces bueno, son operaciones relativamente, quiero decir, accesibles y sencillas. En cuanto al horario, pues también, quiero decir, están las perspectivas, pues bueno, que prefieren por la mañana, por la tarde, todo el día. Claro, cada uno es un mundo, y es un mundo, y sin deslegitimar a nadie, pues al final, claro, hay que consensuar algo. Está claro que lo que es la tarde-noche, pues cuenta con bastante consenso, el fin de semana también, festivos también, y luego, pues bueno, puede estar en duda, pues por la mañana, si una parte de la mañana, toda la mañana. Y también hay que resaltar que bueno, la tecnología ha cambiado mucho y ahora nos permiten hacer muchas más opciones que antes nos permitían. Antes a lo mejor había una opción de encender y apagar y un horario muy ceñido, y ahora pues bueno, con sondas y otra serie de elementos, pues al final puedes ir poniendo horarios y puedes poner una serie de cosas, pero que si la instalación no cuenta con ello, pues claro, hay que incorporarlo. Y estas incorporaciones al final, estas obras de mejora, pues al final pasan por un coste que bueno, que también la comunidad en un momento dado tiene que tomar posición en ello, y en caso de llevarse a cabo, pues bueno, redundaría en un beneficio en cuanto a modular
y establecer horarios un poco más aceptables para cada uno de ellos, o por el contrario, pues bueno, quiero decir, seguir la situación original. Quería preguntarte también, vamos a ver, si por uso normal o por, como decías, por calendario normal, una caldera, una calefacción se apaga el 30 de abril, cuando llega el 1 de noviembre, esa caldera hay que revisarla antes, hay un servicio de ITV, vamos a decir así, porque bueno, la caldera entiendo que tiene una vida útil y es bueno, pues, tremendamente importante. Es fundamental los mantenimientos. Los mantenimientos en cualquier equipo es fundamental, de tal manera que alarga la vida útil, previene de averías y una serie de mejoras que el no llevarlo a cabo, uno, incumpliríamos parte de la normativa que exige el mantenimiento y una serie de pautas y controles, y luego pues lo que antes indicaba pues en cuanto a un adelanto del final de la vida útil o otras cuestiones. Por regla general tenemos un mantenedor en las instalaciones y ese mantenedor se encarga, aparte de las revisiones propiamente dichas y algún que otra incidencia que pueda surgir con averías, pues el intentar que la instalación pues cumpla constantemente con el servicio que se le demanda para que no haya ninguna interrupción en el mismo. Entonces, por un lado tenemos el propio mantenimiento que está regulado y hay una serie de pautas para llevar a cabo, y luego a mayores ya tenemos inspecciones de gas, tenemos inspecciones de la propia sala de calderas que cumplan normativa, por si acaso hay alguna modificación dentro del proyecto que no haya sido registrada o habilitada al efecto. Entonces, bueno, sobre la caldera y el sistema de agua caliente existen muchas actuaciones, no solo la del mantenedor, sino la normativa específica que a veces intervienen personas ajenas al mantenedor, porque así lo exigen las inspecciones, digamos, que hay que llevar al efecto. Entonces, sobre ellas hay muchas actuaciones que se desarrollan, pues bueno, depende de la temporalidad, cada mes, cada 2 semanas, cada 6 meses, cada año, cada 4, cada 5, lo que corresponda. Una caldera, bueno, entiendo que las calderas son como los coches, ¿no? Las hay de todas clases, pero una caldera, ¿qué vida útil puede tener? Bueno, una caldera, quiero decir, haciendo un mantenimiento correcto, pues podemos llevar una caldera pues hacia los 30 años en adelante. Otra cuestión es que existe una normativa que en un momento dado, a través de una regulación, hagan que la caldera pues haya que llevarla a otra fuente de alimentación, como es el caso del carbón, con el tema de la descarbonización. Entonces, bueno, quiero decir, una vida útil pues bastante importante, pero sí es verdad que aunque un horizonte temporal de 30 años nos parece excesivo, el tiempo pasa y tenemos edificios nuevos que ya han pasado 15 años que les restan otros 15. Y estos 30 años, digamos, que no pasan, digamos, sin que no haya que hacer alguna actuación. Pues un depósito, unas tuberías, unos manómetros. Entonces, al final, pues bueno, la vida útil de estos elementos es mucho menos y durante esa vida útil total de la caldera no es nada raro que haya que hacer alguna reparación o alguna actuación, no muy a mayores, pero bueno, que en alguna causa sí. Sí. Bueno, se nota mucho el incremento de precios, quiero decir, hubo ahí un pico con el tema de Ucrania, no sé si se reguló de algún modo, no sé si se amansó. A ver, se nota, quiero decir, ahora mismo está contenido con la tarifa TUR que acaba el 31 de diciembre. Sí es verdad que hay varias comunicaciones hacia el Ministerio a ver de qué manera se puede revertir esta anulación a partir del 31 de enero, porque los consumidores individuales siguen teniendo la tarifa regulada, pero a nivel comunitario no. Entonces, bueno, existe, digamos, pues 2 varas de medir en cuanto a que el propietario tenga caldera individual o caldera comunitaria, se le aplica un precio a otro. No sé cómo se va a resolver, lo único que sabemos a ciencia cierta es que a 31 de diciembre la tarifa TUR deja de existir para las comunidades y nosotros tendríamos que ir ya al mercado libre. Venimos de unos precios que nada se parecen a los que había con anterioridad, hablando de hace 2 o 3 años. Sí que estamos en unos precios contenidos sin tanta volatilidad como es gracias a la tarifa TUR, pero que estamos muy por encima de lo que anteriormente podíamos tener. Estoy hablando de 30 euros gigavatio de gas, 30-35, un patrón común hace 2 o 3 años, con las subidas que en un momento dado podía dar lugar, 30, 32, 35, y ahora en el mejor de los casos estamos en 70-80. 70-80 quiere decir que nos parece muy atractivo en cierta medida, pues lo consideramos hasta bueno porque venimos de 180, 190, 200, 200 y pico. Entonces, quiero decir, no estamos mejor que hace 2 años, sí estamos mejor que hace 1 y ahora mismo pues estamos un poco
poco en la incertidumbre de si sigue la tarifa autónoma o no, que la última noticia es que sí, y el mercado libre por dónde va a ir. Entonces, bueno, a ver cómo se presenta este escenario y en base a eso, pues nada, tenemos que ir paliando, pues bueno, la situación. Claro. Bueno, hay que hablar también de la instalación de paneles solares o de placas solares. En muchas comunidades, bueno, pues se está acometiendo, hay en el tablón de anuncios, bueno, pues hay para dar los datos y demás. Sí. Bueno, ¿esto cómo va actualmente en Oviedo, por ejemplo, en Asturias? ¿Va subvencionado? Bueno, existe una bonificación a través del IBI que el Ayuntamiento de Oviedo pues lleva como 2 o 3 años llevando a cabo pues esta posibilidad, y es de tal manera que todas aquellas instalaciones aquellas comunidades que hagan instalaciones fotovoltaicas en función de una serie de criterios podrían llegar a tener una subvención una bonificación más que subvención hasta el 50% del IBI. Bonificación que consiste en reducir el importe del IBI durante 5 años desde que se lleva a cabo el proyecto, la solicitud. Entonces, eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Oviedo. Otros ayuntamientos de Asturias están haciendo algo similar, de tal manera que dan ventajas a aquellas comunidades que instalen paneles fotovoltaicos. Estos paneles fotovoltaicos tienen por cometido pues, la producción de energía eléctrica que pasa para un contador y pues, se vuelca a red, y esta cantidad de energía producida luego se compensa contra los servicios comunitarios y los servicios privativos, de tal manera que reduce el precio de la factura pues, de cada uno de los propietarios en lo que refiere a consumos privativos y de las zonas comunes en lo que se refiere a consumos comunitarios. Sí, perdón, que te interrumpí. No. Entonces, bueno, eso es un poquitín, digamos, la regla general de instalación y bonificación. Y esta bonificación está exenta, digamos, de rendimiento a través de la agencia tributaria como un incremento patrimonial que luego dé lugar a una retención o un pago a cuenta. Es una bonificación de tal manera que el impuesto que cobra el ayuntamiento se vea aminorado, como antes indicaba, hasta un máximo de un 50%. Bueno, citabas el IBI. Quería preguntarte una cosa acerca del IBI, que el otro día me preguntaron a título particular y dije, mira, no lo sé. Se trata de una persona a la cual le ha llegado el IBI de la plaza de garaje del trastero, pero del piso no. Y el piso, y decía, no me llegó. ¿Dónde puede o cómo puede hacer para...? Tendría que ir al ayuntamiento en concreto de donde tenga la residencia, si es en Oviedo, Gijón, y en los servicios de recaudación o de notificaciones, pues informarse acerca del por qué no le llega, si es que tienen otro domicilio, si tienen otra forma de comunicación, pero está claro que es decir que las viviendas graban IBI, las plazas garaje, trastero y otras edificaciones, entonces que no le llegue no es significado de que esté exento, porque no existe exención alguna. Podría estar, quiere decir, bonificado por alguna cuestión que tenga que ver con su situación particular, como es el caso a veces de familias numerosas que bonifican hasta el 50%, paneles solares hasta un 50%, y el hecho de que el importe a satisfacer sea cero, sí da lugar a la emisión de un recibo en el que se indica pues el importe y la bonificación. Pero algo te llega. Efectivamente, tiene que llegar. Entonces, lo propio es ir al ayuntamiento en concreto y al servicio que tengan disponible para esas cuestiones, que puede ser recaudación, información, notificaciones, y ahí haga la consulta para que bueno, vean un poquitín cuál es el motivo de la no notificación. Correcto. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar también de temas que tienen que ver con votaciones en la comunidad. Imaginémonos, por ejemplo, bueno, pues referido al ascensor, ¿no? Un ascensor, los vecinos deciden que no va a ir parando por cada piso, según lo llamen, sino que va directo desde el origen al destino, ¿vale? Y no hace la parada. Bien, eso se votó en la comunidad hace, por ejemplo, 10 años. ¿Eso queda inamovible por seculán seculorum o se puede volver a votar? Bueno, se puede volver a votar. Si han cambiado las condiciones que en su momento llevaron a cabo esa toma de decisiones, pues bien por la gente que estaba o por la situación que había, pues o bien porque había oficinas o otra serie de particulares, podemos retomar este asunto. No todo lo que se trata, digamos, que ya queda tratado de forma definitiva sin posibilidad de cambio. Sí, lo que se intenta es que cualquier votación no dé pie
a que la misma se manifieste de forma seguida hasta que convenza el resultado a unos y no a otros, y por ende lo mismo al revés, a otros y no a unos, y estamos siempre tratando el mismo punto. Incluso generaría hasta indefensión en el momento que se acuerda un punto es ejecutivo, pero luego da lugar a que ese mismo punto vuelva a tratarse, que estaríamos en una historia interminable que no beneficia a nadie. Pero bueno, dadas las circunstancias, el tiempo que había pasado, que me habías comentado sobre 10 años, que no es que esté establecido que a los 10 años se pueda tomar, pero bueno, si cambian las condiciones que en un momento dado invitaron a tomar ese acuerdo, se puede retomar. O bien porque se cambió la tecnología y habilita pues a través de módulos a hacer paradas tanto en subida y no en bajada, si en bajada y si en subida. Bueno, crece una serie de cuestiones que en un momento dado pues a lo mejor se retoman, y a lo mejor el criterio que en un momento dado se acordó por aquel entonces, ahora mismo pues hay una idea generalizada que va en otra dirección y se podría tratar sin ningún problema. Correcto. Bueno, repunta la construcción en Asturias. Quiero decir, ¿hay constitución de comunidades nuevas? Bueno, sí que de una temporada para acá pues vemos edificaciones que se han iniciado y ahora pues bueno, en el transcurso de esa construcción pues ya están próximas a entregarse. Sí hay más visos de edificios nuevos que había con anterioridad, no el ritmo que había hace 15 años, por supuesto, y sí que también está un poquitín el mercado, digamos, inmobiliario afecto a la situación y coyuntura económica actual. Entonces, por un lado, aunque haya edificios que se construyan, ahora mismo estamos en un contexto en el que el Euribor nada se parece a lo que había con anterioridad, las condiciones hipotecarias tampoco se parecen, tenemos una inflación que hay que tener en cuenta y eso también afecta a la hora de hipotecarse, más luego, pues bueno, todo lo que se ha incrementado los precios y, por ende, también los trabajos en la situación en la que pueda estar cada uno, tanto en salario como en antigüedad. Entonces, todo ese cóctel hace que, en un momento dado, aunque se edifique y haya viviendas disponibles, el hecho de poder acceder a ellas y comprarlas, pues se antoja más complicado de lo que era en su momento. Entonces, por un lado que se construya, pero si por el otro lado hay un freno en esa dirección, pues hace que bueno, las dos cosas no casen. Sí es verdad que desde el Estado, pues a través de previsiones que están realizando, más promesas que también pretenden llevar a cabo, hablaban incluso de un aval hipotecario para los jóvenes que quieren adquirir vivienda, bueno, una serie de prebendas y ventajas para que al final casen lo que antes comentábamos, que se construyan viviendas y que los nuevos propietarios puedan acceder a ellas sin haber unas condiciones leoninas que en un momento dado pues alejen a cualquier propietario que quiera adquirir una vivienda. Vamos a ver, quiero preguntarte también por un tema que siempre me llamó la atención, ese suelo, llamemos, privado de uso público, para que nos entendamos, por ejemplo, si hay un voladizo con, no sé cómo se llama, sobre soportal. Soportal, efectivamente, soportal. Lo que queda debajo es propiedad privada de la comunidad, pero es de uso público, es decir, correcto, pasa todo el mundo, no solamente pasan los de la comunidad. Vale. ¿Qué ocurre si ahí, por ejemplo, hay una baldosa en mal estado, una persona tropieza, cae, ¿quién paga? Bueno, en esta particularidad que se llevó a cabo en algunas edificaciones, sí es cierto que la comunidad de propietarios al final tiene una zona de la cual sí es propietaria, pero no en su exclusividad, con el añadido de que es una zona pública, digamos, de uso público, pero es una zona privativa. La zona privativa, como privativa que es, en cuanto a la titularidad, la responsabilidad recae sobre el titular de la comunidad. Entonces, debemos de tener la acera o aquello que en un momento dado sea de uso público, pues en las debidas condiciones para que no signifique ningún riesgo para nadie. En el caso de que significara algún riesgo o se produce, la comunidad subsidiariamente sería responsable. Habría que ver ya cada uno de los casos y ver qué es lo que ha ocurrido, a ver si esa responsabilidad es plenamente de la comunidad por falta de adecuación en cuanto al mantenimiento y otra serie de cuestiones, o existe alguna otra cuestión que dé lugar a eso en la que la comunidad pues a lo mejor no tenía posibilidad de impedirlo. Pero, digamos, en regla general, la comunidad va a estar en la página de la responsabilidad a la que dé lugar pues cualquier cuestión que pase en esa zona. No obstante, si la comunidad detecta, pues, no sé, 3 baldosas rotas delante del portal, ¿tendría que avisar inmediatamente al ayuntamiento para decir estas baldosas están mal, hay que cambiarlas, o tiene que afrontar el cambio? la comunidad.
Ajá. Entonces puede que el cambio no sea inmediato y en un momento dado pues lo que tendremos que era que señalizar la zona, advertirla y hasta que se produzca el cambio pues por lo menos mitigar el riesgo de que pueda pasar algo. Entonces más que el ayuntamiento quien tiene que hacer es la comunidad. Lo que sí el ayuntamiento puede intervenir en cuanto a permisos y licencias municipales de lugar pues la obra o instalación como cualquier otra cuestión. Sí que es verdad que también hay veces que las obras, digamos, que son urgentes, se saltan una serie de permisos en cuanto a que se dicta una orden de ejecución inmediata por riesgo que entraña y el tema de licencias y tasas, pues quiero decir, ya no es el camino largo cuando se pretende hacer una obra y hay que esperar, sino que es inmediato, vamos, incluso hasta exento de esos pagos. Bueno, tenemos nuevo gobierno, o gobierno renovado en este caso. ¿Hay novedades a la vista? ¿Hay novedades previstas en cuanto a lo que atañe, bueno, pues a la propiedad o demás? Bueno, de momento, algo que nos atañe. De momento, quiero decir, el gobierno que estaba es el que sigue estando. Sí es verdad que se cambiaron, bueno, ministros y una serie de componentes dentro del gobierno, pero bueno, digamos que la estructura y el esqueleto al final parte de una continuidad que ya había. Este gobierno, pues bueno, entre las promesas que había trasladado en campaña más alguna otra manifestación, sí que apuesta, digamos, por la eficiencia y apuesta por todo lo que sea la digitalización y todo lo que tenga que ver con aprovechar los fondos europeos y una serie de cuestiones que es, digamos, una continuidad de lo que había, si acaso un potenciar un poco más todo ello. Entonces, ahora estamos, bueno, es decir, se constituyó relativamente recientemente, la semana pasada pues se nombró presidente o hace 2 semanas y los ministros igual, y enseguida pues bueno, habrá una serie de batería de medidas y actuaciones que estaremos un poco expuestos a ver qué es lo que van a hacer, qué canales van a abrir en cuanto a de los ya existentes que los mejoren o otros que no existen, pero bueno, las reglas básicas es digitalización y es ayuda a los jóvenes para lo que es la adquisición de vivienda y lo que es también la eficiencia energética y fuentes de energía pues que no sean contaminantes y la sustitución de las que había por las nuevas, pues bueno, con mejor componente energético. Citabas la digitalización. En ADF estáis a la cabeza en Asturias y muy arriba en un ranking a nivel nacional. Sí, efectivamente, quiero decir, desde hace tiempo ya apostamos por la digitalización de tal manera que todo lo que pueda surgir en la oficina, tanto las facturas como los recibos, como comunicaciones, todo y etcétera, etcétera, al final intentamos buscar las herramientas apropiadas y todo el trabajo que conlleva para que cualquier propietario pueda acceder a ellas sin falta de desplazarse, sin falta de imprimir nada. Todo ello, quiero decir, para potenciar, digamos, esta eficiencia, pero sin contrarrestar que a lo mejor algún propietario o una comunidad en concreta, pues debido a la edad de los propietarios, pues tenga más dificultad, que no se sustituye esta acción por las que se venían haciendo, lo único se complementan. Actualmente en España, pues bueno, hay un programa que se dedica a una empresa que se dedica a la informatización de administradores a través de un programa que tiene varios módulos y hace un ranking, digamos, en cuanto a la digitalización que los despachos presentan. Nosotros actualmente en Asturias estamos en el primero de los puestos en cuanto a digitalización y dentro de España pues hay más pues no sé, de 5.000 despachos, 6.000 despachos, en lo que estamos sobre el 70 y algo, más o menos. No se está mal. No, no se está mal. Sí que queríamos mantener el primer puesto en Asturias, por supuesto, y el 70 y algo que estamos en España, pues bueno, ya establecimos contactos con el programa, más que nada para ver qué podemos mejorar y qué cuestiones podemos incorporar, pues para intentar, pues por un lado, no es que queramos estar en un puesto, digamos, alto, que también, pero bueno, todo lo que redunde en una mejora de servicio para los vecinos, que es el objetivo final. Estáis en zona UEFA, queréis llegar a zona Champions. Tal cual. En este caso. Bueno, en lo que respecta a vosotros, la atención presencial en la calle Naranjo Bulnes 10, bajo izquierda, la atención también mediante los canales informáticos. Y se puede pagar, insistimos, la cuota con tarjeta, por ejemplo. Sí, efectivamente. Hablando de digitalización, esta es una opción más que se presenta que el propietario que en un momento dado pues tiene que atender alguna cuota y en vez de ir al banco en persona, a la oficina o bien hacer una transferencia, nosotros habilitamos la posibilidad del pago con una tarjeta como puede hacer cualquier otra compra. De tal manera que él pagaría a la comunidad, incluso puede hacerlo desde casa y se le presentaría pues un justificante
de pago como cualquier otra compra, y eso significaría que él pueda tener algo que tenga hacia atrás impagado. Entonces, bueno, es una apuesta más por digitalización y por favorecer a los propietarios que en el desarrollo de las actuaciones que les corresponden pues tengan las mejores posibilidades o que les signifique el menor trabajo posible. Bueno, pues ya lo saben, ADF Grupo, en la calle Naranjo, Bulnes 10, bajo izquierda, su comunidad en buenas manos. Roberto, muchísimas gracias, por estar con nosotros esta noche. Nos vemos en diciembre, sí, que ya será Navidad, prácticamente. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar el espacio de esta noche. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. El espacio de esta noche a vuelta de publicidad. Vamos a encarar ya lo que es la recta final del programa de hoy y vamos a hacerlo, bueno, pues recuperando una costumbre que teníamos la temporada pasada de irnos a la cama con una buena recomendación en lo que se refiere a leer. Bueno, pues la recomendación de un buen libro, como el que tenemos sin duda hoy sobre la mesa. Se trata El sueño secreto de Putin, el sueño secreto de Vladimir Putin. Se encuentra con nosotros esta noche su autor, José Montero García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y vamos a leer lo que es la contraportada, ¿vale? Para meter en ganas a la gente, ¿no? Muy bien. El sueño secreto de Putin involucra al lector en su lectura a través de fragmentos de espionaje, chocantes pesquisas, amores, amoríos e intrigas dentro del Palacio del Kremlin. Los miembros del servicio de inteligencia de los gobiernos más importantes del mundo tratan de acabar con la guerra de Ucrania y de borrar del mapa político al presidente Putin. Será el agente del servicio de inteligencia chino el que dejará caer sobre la mesa el nombre de un español del que nadie tiene conocimiento alguno, pero al que todos los reunidos aceptan como única opción posible. Bueno, y hasta ahí, como decía Mayra, hasta ahí puedo leer. El resto ya lo tienen que leer ustedes y seguro que les entretiene. José Montero, ¿cómo nace la idea de poner en marcha o de escribir este libro? Bueno, yo creo que como le habrá ocurrido a muchísima gente, cuando comenzó este disparatado conflicto, mucha gente y yo, además de echarnos las manos a la cabeza y lamentarlo, pensamos que había que inventarse como fuera soluciones para resolver este desastre, porque desastre que no traería consigo nada más que desolación, muerte y desgracia, como así ha sido. Consecuencia de esta idea, pues uno se imagina, y yo lo hice, qué posibilidades, cómo se resolvería. Y apelé a la idea de que los centros de cada país occidental, por lo menos países democráticos, libres, se reunieran para decir qué debería hacerse. A partir de la idea clara de todo el mundo de que la única forma posible de solución no era otra que acabar con Putin. ¿Pero acabar en lo político o acabar en lo físico? En aquel momento... Son dos cosas distintas. Sin duda, pero en aquel momento solo era la palabra acabar. ¿Cómo se desarrollaría a lo largo del trabajo que hicieran los servicios de inteligencia de esos países respectivos? Claro. Bueno, es su sexto libro publicado, bien, y en esta ocasión aborda como protagonista máximo a una persona, Vladimir Putin, que yo entiendo que para una persona que escriba una novela, Vladimir Putin tiene que ser una mina inagotable, porque es un filón, sin duda, ¿no? Así es, así es. Es un hombre, cuando te pones a estudiar a este personaje y a analizar declaraciones y ver su trayectoria y demás, lo primero que piensas es que es casi imposible entrar con seguridad en este personaje y, en consecuencia, en la solución del problema de Ucrania.
A partir de ahí es cuando se me ocurre pensar que solo quizá un ciudadano español. ¿Por qué un ciudadano español? Vamos a ver. Porque yo creo que sin que nosotros seamos el MI5 o 6, ni el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos en sus distintos departamentos, yo pienso que la perspicacia del español para dar soluciones a los problemas es única. Esa perspicacia es única y además una perspicacia que a veces raya en lo inexplicable hasta en lo curioso, si no chistoso. Claro. De ahí apareció el personaje, en opinión del autor, en opinión de mí, que debería de resolver la cuestión. Y a esta idea se unieron y me apoyaron en mi planteamiento los servicios de inteligencia chinos, claro, que participaban en esa reunión de los servicios de inteligencia y, para sorpresa de todos los demás, inmediatamente dijeron: nosotros, llevaban horas discutiendo, no encontraban, nosotros tenemos la solución. Se trata de un español, gallego. Gallego, para más siempre. Para más señas. Bueno, ahí estamos. No sería el primer espía español con, quiero decir, con un amplio papel internacional. Garbo, durante la Guerra Mundial, sin duda. Bueno, pues tuvo un papel completamente destacado. Efectivamente. Engañó nada más y nada menos que a los todopoderosos alemanes. Correcto, así es. Y además, en esa Segunda Guerra Mundial a la que acaba de citar, los servicios incluso diplomáticos españoles hicieron verdaderos alardes de investigación y espionaje, sin dejar de cumplir su misión, la representación de España en los distintos países, incluido en Alemania. Para ser más claro en mi tesis, diría que los servicios diplomáticos españoles, haciendo el espionaje pertinente, salvaron a cientos de judíos que iban a ser masacrados por el nazismo. Como el caso de Ángel Sandbriz, el ángel de Budapest, así en es, este caso, ¿no? Así es. Correcto. Hice los deberes antes de la entrevista, ¿verdad? Lo veo. Lo veo. Muy bien, perfecto. ¿Es su primer libro de espionaje? Sí, sí. ¿Y el espionaje qué tiene que tanto atrae al lector? Sospecho que es porque te obliga, el lector se ve obligado, ante la lectura de ese caso, se ve obligado a investigar él, a hacer de investigador, a seguir pistas para él hacia dónde iría, a qué recurriría para resolverlo. Y yo creo que esta especie de espionaje de pueblo, de calle, es el que le atrae pienso, al español normal. Quizá otros ciudadanos del mundo seguramente utilizarán otras estrategias, otra forma de hacer, más con datos, más estudiosa, más analítica, más profunda, emplearán mucho más tiempo, más largo. El español va rápido y yo creo que en la mayoría de los casos bien hacia donde hay que abordar el problema. Yo creo que es lo que se conoce como esa habilidad española, habilidad a veces que raya en la picardía y yo creo que está ahí. Y muchas veces denostada, ¿no? El español, como me decía una persona muy querida para mí, decía, tenemos una ventaja por encima de muchísimas naciones muy avanzadas en lo tecnológico y tal, que es que el español sabe improvisar. Sin duda, es único. Eso es exclusivo, me atrevería a decir, y que me perdonen el resto de países. Claro. Es exclusivo del español. Improvisa además con una rapidez
de alta velocidad. Efectivamente. Sencillamente. Bueno, ¿y cómo espiar a un espía? Porque nada más y nada menos que el protagonista Vladimir Putin fue el jefe de la KGB, que ahí es nada, que es como decir... Sí, el máximo de lo que se entiende por espionaje, además retorcido, difícil y duro. Yo creo que el español del libro, como cualquier otro, imaginó de inmediato cuál sería el fallo. ¿El talón de Aquiles? El talón de Aquiles por donde entrara ese personaje. Y este español, gallego, evidentemente con el concurso importantísimo, mucho más técnico y mucho más logrado de un asturiano, también protagonista en el libro, pensó que el fallo de Putin pues era alguna de sus debilidades, la bebida y algunas otras de carácter mundano. Correcto. Bueno, digo yo, el libro acaba de salir, ¿vale? Sí. Va a ser la presentación en nada. Perdón. Yo así sobre la marcha e improvisando, como no, ya hay una segunda parte para este espía. Hay otro conflicto no menos importante. Sin duda, hay un conflicto además entre Israel y terrible, y Hamás, tenebroso y que debería de hacer el mundo algo para resolverlo pronto, porque es cruel, terriblemente cruel. Fue cruel y terriblemente doloroso lo que hizo Hamás, y resulta que los israelitas, en mi opinión, se han puesto a la altura, si no de Hamás, que es un grupo terrorista, sí de desprenderse, quitarse de encima todo lo que supone humanidad, derechos humanos. Y los que hablen de moral dirán de falta de moral absoluta. Contestar de esa forma tan brutal y de una forma sin demasiada concreción en los temas, en los tiros que disparan en la guerra, y un poco ir sobre la población civil, entre la que hay cientos y cientos de niños. Hay que resolverlo y creo que alguien debería de escribir un libro pronto indicando la fórmula, como se ha hecho en este caso con Putin y Ucrania. Un caso terriblemente complicado. Bueno, al margen del libro, bueno, pues queríamos aprovechar la visita de José Montero. Vamos a conocerlo un poquito más de cerca. José Montero ha sido directivo de Renfe, de Adif y de FEBE. Además, ha desempeñado, bueno, pues, distintos cargos, bueno, pues, dentro del estamento municipal, en el Ayuntamiento de Ripoll, en Gerona, y ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña, en el Parlament, que dicen en los telediarios, ¿no? Porque, yo no sé por qué, pero últimamente es como si quisiéramos, de una manera, yo no sé si es buscada o no buscada, se nos transmite el idioma, ¿no? Gerona ha pasado a ser Girona, ¿vale? El Girona está líder en la Liga, lo ves hasta en el Marca, y ahora ya no decimos cercanías, ahora decimos rudalíes, ¿vale? Sí. O rudalís, yo no sé si dice rudalís. Rodalíes, pero en este último caso siempre se dijo en Cataluña, hablando quienes utilizaban el catalán en su expresión diaria. Yo tuve distintas responsabilidades ferroviarias en Renfe, en lo que era entonces la quinta zona, Cataluña y Aragón, y desde luego en las estaciones de Cataluña todo el mundo preguntaba, demandaba por el cercanías que tenía que llegar o en el que tenía que ir. Rodalías, las rodalías
cap a Sant Vicenç, cap a Puigcerdà o cap a Girona. Correcto, no, sí, estoy completamente de acuerdo que una persona que vaya desde Gerona hasta Barcelona diga Rodalís. Lo que ya no entiendo es que una persona dando una conferencia en Madrid, en Aragón o en Extremadura o en Trubia diga Rodalís, porque si el resto de la conferencia la vas a seguir en catalán, perfecto. Si la vas, es como si estamos en una conversación y yo en vez de Londres introduzco la palabra London, pero luego sigo hablando en español. Bueno, pero esto es una apreciación personal. A veces es una especie, de exageración por su parte en desviarse, en separarse de lo demás, apelando a lo suyo. Correcto. Bueno, los catalanes, usted participó la temporada pasada en un programa de la Caja Negra, ahí mismo estaba sentado, donde se hablaba de la situación de Cataluña. ¿Cómo la califica ahora, después del acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los grupos independentistas catalanes? Bien, yo tengo que decir, y además no lo voy a ocultar, que yo no solo apoyaba a quienes hablaban de una amnistía, sino que la defendí allí donde se me dijo que opinara. Desde luego, yo tuve claro ya siempre, y en esa ocasión que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, de hablar de que el tema catalán no se solucionaba ni a las bravas, ni creyendo que no existía y que se irá olvidando. No. Los que hablan de su identidad y la sienten con un profundo, exactamente, sentimiento, no van a abandonar esa vía, no la van a abandonar. Y yo creo que la única forma de encauzar el problema, desde luego no para que desaparezca, para su solución, uno de ellos era la amnistía. Y habrá que seguir avanzando en ese tipo de acuerdos, porque con acuerdos será la única manera de que en Cataluña, dentro de los catalanes, como ellos dicen, arrels, con raíces, traducido literalmente, o los que no tienen esas raíces, pero también se sienten catalanes al vivir y trabajar allí, creo que primero eso tiene que ser objeto de acuerdos de este tipo y desde luego de Cataluña con el resto de España para que se sienta cómoda en el Estado español y nosotros, el resto de los españoles, nos sintamos cómodos con los catalanes. Creo que la ley de amnistía era una de las soluciones, la más importante en este momento y la que había que hacer. Si no se quería mantener el conflicto de forma pertinente, porque no se nos olvide, hay quien, afortunadamente espero que pocos, pero hay españoles que sueñan con entrar en Cataluña con la Guardia Civil y el Ejército. Como hay catalanes, sin duda ninguna, que pretenderían eso para realmente decir hasta aquí hemos llegado y vamos allá. Exactamente, los nacionalismos radicales al final confluyen en lo mismo, la confrontación. Bueno, no vamos a centrar el tema porque íbamos a hablar del libro, pero no obstante, hay catalanes que sueñan con irse de España. Hay catalanes que dicen España nos roba. Hay catalanes que consideran que los que son españoles son invasores o extranjeros. Y hay catalanes que no quieren estar en España. Claro que no. No hay por qué ocultar o decir que no existe. Eso es verdad. Hay otra cosa, es que quienes hemos vivido allí
Y debido a la época, quizá hemos participado, y a veces con muchísimas dificultades, en los años anteriores de la transición, como fue mi caso, y en la transición y posteriores, eso sabemos que el porcentaje, pensamos, es mi caso, es mucho menor de lo que llegó a ser, por lo menos teóricamente, y de los que ellos creen que son. Pero están ahí. Y con eso habrá que hacer lo que yo digo, acuerdos para que nos sintamos cómodos en una unidad, en un Estado único, las dos partes, para que nos sintamos cómodos para convivir, sencillamente para convivir, en beneficio de las dos partes, de esos catalanes que quieren irse de España y en beneficio de todos los demás que no entendemos esa idea, esa trayectoria, y desde luego creemos que nunca será posible. Y con esto acabo el tema de la amnistía. ¿Y es factible conceder amnistía a quien dice la volveré a armar? Porque no es que te digan, bueno, ven, me dais la amnistía y oye, me equivoqué, no tenía que haber convocado un referéndum, no me quiero ir de España. No, el tema es que me dais la amnistía y en cuanto pueda la vuelvo a armar porque me quiero ir de España. Es decir, ¿se ha vendido España por 7 votos? No. Yo creo que si se habla de vender a España, en todo caso, desde luego no sería yo quien emplearía la palabra vender, pero en todo caso se vendería por una convivencia mejor que la que tenemos. Claro que existen esas personas, yo insisto en que menos de los que creen, que hablan de eso, que lo volverían a hacer. Para mí son pocos y encima creo que irán mediante acuerdos en el que la mayoría de los catalanes de inmigración y de raíces se entiendan y convivan bien, esos desaparecerán del mapa político sin duda ninguna. No tienen futuro con ese planteamiento. Yo creo que lo ocurrido en Cataluña durante meses y esa radicalización ha sentado mal a los propios catalanes y y de hecho están considerando unas nuevas formas de hacer. Bueno, vamos a finalizar volviendo al libro. El sueño secreto, de Putin. Solo me queda que invita a leerlo. Yo creo que se lee fácil, que se puede, quiero decir, abstraerse uno, ¿no? de la dura realidad que vemos, perdiéndonos un poquitín en las páginas de una ficción que ojalá pudiera ser realidad. Ojalá, pero sobre todo yo invitaría, para mí este libro, una vez que lo terminé, me sentí satisfecho porque creo que sirve para entretener, agradablemente, y además espabilando la mente para buscar soluciones, por qué se hizo, por qué la ilusión. Voy a hacer algún descubrimiento para hacerlo más atractivo. ¿Alguien ha pensado si Putin ha soñado alguna vez con vivir en España? Uy, ya se intentó que Fidel Castro se retirase en España. Se habló en su día que fuera un retiro dorado para él. Y yo creo que hay muchos personajes del mundo, no españoles, que los que saben de España, conocen de su existencia, que alguna vez sueñan con vivir en España o residir por lo menos durante tiempo. Bueno, pues ya nos dio una de las claves de lo que es la novela. Habrá quien diga, ya éramos pocos y ahora con Putin, en este caso.
José Montero, autor de El sueño secreto de Putin, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros por invitarme a venir, gracias. Y por tener sobre la mesa, bueno, pues ese sueño secreto que resuelve, cómo no, un español. Nos vamos, volvemos mañana con el programa en formato habitual, es decir, entrevista personal y después mesa de debate, de análisis y de tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante, que es distinto de lo de keep calm and go. No, ánimo y adelante.